Vamos a tener la reflexión de la palabra en esta noche, así que les invito a estar cómodos, cómodas, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el Evangelio según Lucas. Lucas 13, 10 al 17. Lucas capítulo 13 del 10 al 17. Si lo tienen me dicen amén. Amén. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra. 13 del 10 al 17. La palabra de Dios dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en la que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oremos. Señor, te doy gracias por la lectura de tu palabra en esta noche. Y gracias, Señor, por la reflexión. Gracias por este momento que nos has regalado de estar en tu presencia, escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas una vez más de estar en tu presencia. Queremos, Señor, recibir tu palabra con el corazón abierto, con solicitud. Espíritu Santo de Dios, enséñanos, ayúdanos, anímanos. Danos fe y danos fuerza para seguir creyendo y confiando en tu palabra, Señor. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a meditar en esta historia, en la anécdota que le tocó vivir a Jesús con una mujer enferma. Esta reflexión se titula El día de liberación. Entiéndase liberación, hermanos, como descanso. Así como el día de la independencia es el día de la liberación, es el día del descanso en Dios. Y usted ya se imaginará por qué día de liberación
y de descanso. Porque como el mismo texto empieza, que Jesús estaba enseñando ¿dónde? ¿Dónde estaba Jesús enseñando? En una sinagoga. Una sinagoga es un lugar donde se reúnen los judíos, como igual que nuestro templo, nuestra casa de oración, casa de Dios. Ellos tienen su lugar de reunión también, los judíos. Y Jesús estaba en una sinagoga enseñando, exponiendo la palabra de Dios. Pero ¿qué día era? Un día de reposo, un día sábado. Y en el contexto judío, el sábado no se puede trabajar. Ellos tenían una lista de trabajos que no podían realizar los sábados. Y eran casi todos. Casi nada se podía hacer el sábado o absolutamente nada. Porque era una ley antigua que venía desde Moisés, ¿se acuerdan? La ley de Moisés. Pero aquí entra en escena una mujer que va a terminar siendo una tremenda discusión para el principal de la sinagoga. ¿Ok? Allí había una mujer, dice el verso 11, que estaba enferma hacía unos 18 años. ¿Y cuál era su enfermedad? Andaba encorvada. Parece que era una mujer anciana, era una mujer cansada, cargada, que había vivido 18 años en esa posición, en esa postura, andar así, como que un peso tendría en su encima. Esa mujer parece que nunca, a lo mejor, sentía descanso, pues la posición como ella andaba, a lo mejor lo tenía cansada. Y aquí Dios se va a glorificar en la vida de esta mujer y en el pueblo. Jesús pone atención cuando ve a aquella mujer. Le hace protagonista, a lo mejor en medio del sermón que Jesús está disertando. Jesús está enseñando, así como yo estoy enseñando aquí. Jesús también estaba enseñando en la sinagoga. Y entra una mujer que a lo mejor había pasado desapercibida esos 18 años. Y ella siempre venía así. Las personas se habían acostumbrado a verla así, a lo mejor a verla sufrir así, y esperaban verla morir así. Mas no Jesús. Jesús vio que podía glorificar el nombre del Padre a través de esta mujer. Y Jesús la llama y le dice en el versículo 12, mujer, eres libre de tu enfermedad. Así de sencillo, así de rápido, así de importante, así de atento, de expectante. Jesús le dice, eres libre, pone su mano sobre ella y en aquella misma hora la mujer es completamente sana. ¿Y cuál era la expresión, el testimonio de la mujer? Dice que glorificaba a Dios. Y en el 13. Se enderezó y empezaba a glorificar a Dios. Esto es algo maravilloso. En medio de un sermón, un gran milagro hecho por el mismo Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos se pueden maravillar por esto? En pleno sermón, un tremendo milagro. Y yo no sé si la mujer solamente glorificaba o ella empezaba a contagiar a los demás dando glorias a Dios por el milagro que había recibido. Yo sé que la experiencia de un milagro en la vida de una persona es más expectante que en los testigos que están viendo, que en los
testigos oculares. Quien experimenta un milagro, quien experimentó un milagro, entiende perfectamente y tiene más ganas de glorificar a Dios y tiene más ganas de anunciar a Dios y tiene más ganas de anunciar a la gente que Dios le sanó. Pero esto no es todo. Había llegado el día de liberación de la mujer. Esta mujer, que todos se habían acostumbrado a verla así, a verla sufrir tanto, Jesús dice, no es posible que esta mujer hace 18 años esté cargada con este problema, con esta enfermedad, con esta preocupación, con esta depresión, con este trauma. No es posible, dice Jesús, que alguien que es hija de Abraham, que es alguien que es hijo de Dios, que es alguien, no es alguien que no tiene nombre. No es nadie, es alguien que sí es importante para Dios. Porque para Jesús era importante la persona, la dignidad de la persona. Porque luego que la mujer es sanada, se levanta el principal, el líder de la sinagoga. ¿Qué dice el 14? Pero el principal de la sinagoga, ¿qué pasó con él? Enojado, se molestó de que Jesús haya hecho un milagro. Hermanos, Jesús en una oportunidad dijo, ay de aquellos que a lo bueno lo llaman malo. Y parece que el principal de la sinagoga había visto que una bondad, que el milagro hecho por el mismo Dios a una mujer cansada de su azote, de su enfermedad, ay de aquel pastor o de aquel líder o aquel principal de la sinagoga que estaba llamando a algo bueno como malo. Porque se enojó y le dice, y habla al público y hace oír a todos, interrumpe luego todo y dice, 6 días hay para trabajar y este día para descansar. Y Jesús le diría, ¿qué es sábado? Reposo. Pues esta mujer hoy reposa de su enfermedad. Pues esta mujer hoy se libera de su enfermedad. Es sábado, día de liberación, es sábado, día de reposar. ¿Cómo es posible, dice Jesús, que esta mujer que estaba enferma 18 años, hoy es su sábado, hoy es el día de su descanso, hoy es el día de su liberación? Oh, mis hermanos, mis hermanas, ¿cuál es el día de liberación que Jesús ha visto en ti? ¿Cuál es tu liberación? ¿Cuál es tu día? ¿Será el sábado? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿el sábado será? Y parece que Jesús estaba quebrantando la ley, porque realmente no se podía curar. Era una de las cosas que no se podía hacer el sábado, según la ley. No se podía curar. O sea, si alguien salía de su casa y se accidentaba por ahí, piña. Si era de gravedad, o si no era tanta gravedad, pero ahí estás sufriendo ese día, piña, es tu culpa porque no tienes que caminar, no tienes que salir. O como que estamos en cuarentena, ¿no? No podemos salir, estamos en pandemia, estamos en descanso o en reposo. Pero yo me ponía a pensar en escenas en las que
¿Cómo es posible privar a alguien que está yendo a lo mejor a buscar el pan de cada día, pero que le digan, quédate sentado, reposando, aunque no tengas nada que comer, aunque estés sufriendo un dolor? Y en el caminar por buscar el pan o la medicina para el dolor, sufre algo no planificado, un incidente. Y la ley decía, no puedes hacer nada. Si tu burro se caía, si tu buey, tu bestia se caía a un pozo, tú no lo podías sacar. Si no tenía agua, pues ahí pasará el día y al siguiente día podías rescatarlo. Pero si tenía agua, chao, burrito, ahí se morirá. Y usted podrá al siguiente día sacar su burro. ¿Y tú crees que un día para otro un cuerpo sin vida todavía va a estar oloroso? ¿Alguien oloroso? Hermanos, esto era lo que estaba haciendo la ley del sábado. Esto era lo que sucedía. Parece que la ley no estaba siendo responsable. Parece que esta ley no estaba respondiendo a la necesidad de la población. Cuando una ley no responde, no sirve, hay que eliminarla, hay que sacar y hay que hacer nuevas leyes, o hay que reinterpretar, hay que editar. Hay que volver a releer la ley, ¿o no es así? Ya no estaba respondiendo a la necesidad. Ya no era el espíritu de la ley, ya no era el concepto. Parece que esta ley estaba matando a la gente. Si tú te enfermabas ese día, nadie te podía atender y te puedes morir. Estaba matando a la gente. Qué difícil era cuando en el tiempo de la pandemia nos decían, quédese en su casa. Qué difícil era para las personas que viven del día a día y no tienen el pan para hoy, pero necesitamos quedarnos en casa. Qué difícil es. Qué difícil es. Pues gloria a Dios por aquellos que no necesitaban salir de casa. Muchos, a lo mejor personas inocentes y dignas que querían buscar el pan, eran recriminadas, eran maltratadas. Las personas que salían a buscar la comida para la familia, para ellos, a lo mejor salían criticadas, calumniadas, porque necesitaban salir para poder tener el pan. Yo sé que en medio de esto había gente, sí, irresponsable que salía, porque simplemente no quería estar más en su casa, no quería estar encerrados en casa, ¿no? Y qué difícil era para muchas personas ese tiempo, o sea, y no era cada sábado y cada sábado. Y hoy en día hay grupos cristianos que han sacralizado tanto este mandamiento, de tal punto que no pueden ni tocar dinero el sábado. No pueden no salen al trabajo, no trabajan, se quedan en casa. No sé qué más harán o qué cosas más no pueden hacer. Pero parece que Jesús rompe este concepto en su tiempo. Y parece que a Jesús no está eliminando la ley del sábado. Jesús no está diciendo, esta ley no sirve, rompámosle, saquémosle de esta hoja. Este versículo no sirve. Porque justamente Jesús, ahí hay un texto bíblico, en Mateo 5, 17 dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús no está eliminando esa ley.
En Mateo 5:17 lo dice: no crean que yo estoy viniendo a incumplir la ley, a pasar por encima de la ley. No, yo estoy viniendo a cumplirla. Pero a lo mejor Jesús está diciendo: yo estoy viniendo a reinterpretarla. Jesús, a menudo vamos a escuchar, o cuando leemos en el Evangelio de de Mateo, del 5, 6, 7, va a decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo les digo. Le dijeron: odia a tu enemigo, pero yo les digo: amen a su enemigo. Jesús está reinterpretando la ley. Y pareciera que Jesús es un caprichoso y un rebelde que está huyendo de la ley. No. Y Jesús mismo le dice al pastor, al líder, o a cual miembro de alguna sinagoga o de algún templo de la iglesia: ¿por qué te enojas cuando ves un milagro? ¿Por qué cavilas en el corazón cuando ves la bondad de Dios en alguien realizado? ¿Por qué puedes hundirte por el bienestar de alguien? ¿Por qué te enojas porque Dios le hace una bondad a esa persona si no se la merece? ¿O es un día no apto para hacer esa labor? Dios hace como Él sabe hacerlo. Amén. Dios bendice a sus hijos, a sus hijas, como Él sabe hacerlo. Dios sana a sus hijas. A Él le plació sanar en medio de un sermón en una sinagoga, donde todos están viendo, y en un sábado, porque el día de liberación ha llegado. El día de liberación está aquí. El día de reposo está aquí. Yo no sé si usted, el día que le toca descansar o sus vacaciones, si está enfermo o enferma, yo no sé si usted puede llamarle reposo. Yo creo que con una dolencia, una preocupación, una enfermedad encima, creo que no es un reposo real. No es un reposo real. Por más que no estés trabajando, ¿no? Te dice, cuando tú sales del trabajo y te dicen: estás con descanso médico, y uno está en casa reposando, pero a lo mejor está sufriendo con el dolor, ¿no? Pero no estamos realmente reposando en sentido de lo que yo les estoy predicando, en el sentido de esta ley. Imagínese esta mujer con su enfermedad, 18 años, que vivía agobiada y agotada. Y Jesús le dice: hoy es tu sábado. Hoy es tu reposo. Jesús le diría al principal de la sinagoga: ¿no te das cuenta que sí estoy cumpliendo la ley? Que sí esta mujer está descansando. Pregúntele si ahora no está reposando en los brazos de Dios. No está reposando de este azote, de esta enfermedad. ¿No es el día de liberación? Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Le atiende como atendió a esta mujer. Así que su sábado, hermanos, hermanas, el día sábado para nosotros puede ser el día en que Dios nos hace descansar. El día en que el milagro de Dios llega, el día en que la buena noticia llega, el día en que el evangelio trasciende a nuestro corazón, el día en que la palabra de Dios puede hablarnos algo importante a nosotros. A lo mejor estás tan preocupado, en incertidumbre, porque no sabes qué va a venir mañana. ¿Cuál es la respuesta? Estás esperando una respuesta importante. No sabes cuál es el diagnóstico. Y cuando llega la respuesta de Dios, ese es su sábado. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles, pero puede ser su reposo, su día de liberación. Así que para nosotros, el limitarnos a un sábado y no hacer alguna labor, yo creo que no tiene mucho significado. Porque ¿de qué sirve dejar de hacer muchas cosas el sábado y el domingo lo estoy haciendo?
¿no? No tiene sentido. Sino que Dios, el reposo de Dios del sábado es el día en que Dios puede libertar. El día en que una persona acepta a Dios puede ser su sábado, su reposo, su descanso, su respuesta, la ayuda que viene de parte de Dios. Dice el versículo 17, al decir estas cosas, cuando Jesús les dice, ustedes son muy hipócritas porque ustedes sí hacen esas labores. Cuando Jesús les da este argumento, les exhorta al pueblo, ¿qué pasa? Se avergonzaban. Y todo el pueblo se regocijaba. ¿Quiénes se avergonzaban? Las personas que juzgaban y querían amar más, escuchen esto, amar más la ley que a la misma persona. Amar más la letra que a la misma persona. Por los mismos ejemplos que les decía anteriormente. Si alguien se enfermaba, se accidentaba, no le pueden ayudar. No le importaba a la persona se puede estar muriendo. Pero ¿qué valía más? Lo que está escrito, guarda el día sábado. 6 días trabajarás y el 7º separarás para Dios. ¿Y qué importa que se muera? ¿Qué importa que si todo el día pasa sin comer? ¿Y qué se importa si mi animal o mi único sustento se cayó o se perdió? ¿Qué me importa? ¿Qué importa la persona? Lo que importa es la letra. Y Pablo, entendiendo lo que Jesús quería saber, entendiendo lo que Jesús enseñaba respecto a la ley, les enseña a los corintios, hermanos. Abran en Corintios, 2 de Corintios 3, 6. Y les dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Este texto ha sido mal interpretado. Y Pablo les dice, la letra está matando a la gente. ¿Y cuál era la letra? La ley. La ley estaba matando a la gente. No importaba que la gente se muera, porque la ley dice no trabajes. Pero a Jesús sí le importa que las personas sean salvas, que las personas reposen de su enfermedad, que las personas acepten a Cristo. Sí le importa. Y entonces Pablo dice, hermanos de Corinto, no es posible que ustedes sigan pensando así. ¿Por qué la ley está matando a la gente? Pero ¿quién está vivificando? El Espíritu. Así que el Espíritu de la ley, el Espíritu de Dios hace que esta ley vivifique, dignifique a las personas, porque puede ser el día de su liberación, puede ser el día de su descanso. Amén. No pensemos que el día de reposo es el día sábado, que ese día no toco dinero, que ese día me quedo en casa, que ese día... Yo les preguntaría a aquellas personas, ¿no? ¿De qué sirve esto? ¿No? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No? ¿Cuál es el sentido de esto? De que ese día no se toque dinero, no se haga algo, ¿no? Porque Jesús hizo algo el sábado. Y yo le creo más a Jesús, porque Él hizo algo el sábado, Él sanó el sábado. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos visualizar nuestro sábado, nuestro día de reposo, el día en que Dios me hizo descansar de aquella dolencia,
de aquella enfermedad, de aquella preocupación, de aquella incertidumbre, y me sanó, salvó nuestros corazones. Amén. Veamos a esta ley así, hermanos. Pensemos que Dios quiere que nosotros reposemos en sus brazos. Llegue el día de nuestra liberación. Llegue el día de liberación de mucho más, de muchas personas más. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque a través de esta porción hemos podido escuchar tu voz. Hemos podido, Señor, entender esta ley como tú has enseñado. El día de liberación, el día de reposar en ti. El día, Señor, en que tu Espíritu vivifica a las personas. Tu Espíritu vivifica a la gente. Queremos, Señor, que con tu Espíritu la gente se siga salvando, siga reposando en tus brazos. Que las personas puedan venir a tus caminos, a tu evangelio. Oro, Señor, por la iglesia de este lugar. Oro por esta congregación. Que podamos, Señor, siempre reposar en ti. Que nuestra vida, Señor, siempre se refugie en ti. Cuando estamos agobiados, cansados, preocupados, podamos ir en busca de nuestro sábado, podamos ir en busca de nuestra liberación, podamos ir en busca de nuestra salvación delante de ti. Honramos tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor nos bendiga siempre. Pueden estar sentados. Gracias a Dios por su atención.